dos protagonistas, muchos más, pero dos básicamente. Por una parte, y porque le ha tocado a ella, María José Catalá concentrará las miradas porque será la portadora de esa señera que sigue sin entrar en la catedral por decisión del gobierno municipal y del alcalde Joan Ribó. Y por otro lado, el otro protagonista del desfile será el mismo alcalde, Joan Ribó, y contra su voluntad. La verdad, está en el foco, es inevitable, está en el foco por el escándalo de los 4 millones birlados a los valencianos. Miren, el caso de Ribó y de sus socios de gobierno es un claro ejemplo de autismo político. Los gobernantes, en ocasiones de cualquier color, corren el riesgo de encerrarse en la burbuja del poder, olvidando de repente los principios que les auparon al despacho y también los mecanismos para sintonizar con los ciudadanos que les llevaron, en este caso, bueno, pues a la alcaldía, en el caso de Ribó. Le está pasando a Ribó. ¿Es realmente el principio del fin? No lo sabemos. La cuestión es que eso es lo que parece. Ayer mismo le subieron el sueldo. Le subieron el sueldo al gerente responsable de la AMT. Responsable último de la estafa, más que víctima, en nuestra opinión. Y la respuesta de Ribó es mirar hacia otro lado, afirmar que la subida de sueldo tocaba por reglamento, olvidando tristemente el contexto que obliga a la prudencia y afirmando algo así como que la cosa pues que no va con él, ¿no? Les vamos a enseñar hoy fragmentos de una entrevista al alcalde ayer en la cadena SER que no tiene desperdicio. Que si la seguridad informática funcionó, que le parece extraño que los estafadores supieran que la caja estaba llena de dinero, por cierto, de Europa, para comprar autobuses, para ustedes, por cierto. Que si esto hubiera pasado en los tiempos de Rita, Compromís hubiera pedido responsabilidades políticas, como lo oyen. De verdad, incomprensible, descacharrante y escandaloso. Autismo político, en definitiva.